Bueno, nueva semana con dos temas para el día de hoy. Una es la noche de los lápices y después un salpicadito con el 11 de septiembre, que fue la semana pasada por las Torres Gemelas. Exactamente, 11 de septiembre que nosotros tuvimos la emisión sobre Domingo Faustino Sarmiento. También es un aniversario, el 17º en este caso, ¿no? De el atentado de las Torres Gemelas y también del golpe de estado de Pinochet a Salvador Allende en Chile. Qué justo, ¿no? Todas esas fechas juntas, ¿no? Sí. El 11 de septiembre, Pinochet. Por suerte acá en Argentina era el día el Día del Maestro. El Día del Maestro. En Chile es una fecha mucho más infausta. Vos fijate también Sarmiento como punto de contacto entre Argentina y Chile, ¿no? Porque Sarmiento también hizo gran parte de su trayectoria en el país trasandino, ¿no? Claro, todo lo que contó usted el otro día de los viajes de Sarmiento. Exactamente. Bueno, empezamos en esta especie de salpicadito por las efemérides. Vamos a iniciar con el atentado del 2001 a las Torres Gemelas en el World Trade Center de Nueva York. Realmente, Manu, uno de esos hechos que seguramente cuando seamos ancianos vamos a recordar de por vida, ¿no? Aquel que lo vivió, uno dice Torres Gemelas y se traslada a ese momento donde te enteraste, donde prendiste la tele. Exactamente, son esos momentos cúlmines, ¿no? Donde la historia de la humanidad de alguna manera se acelera y uno porque no puede además, dejar... al lado de otras cosas más viejas por ahí que vemos un video, sí, ¿no? En blanco y negro, tal vez con mala calidad. Esto era en vivo, estábamos viendo una torre que se caía, gente que se largaba, ¿no? Terrible. Además, justamente el atentado se dio en una época de las comunicaciones donde los hechos se iban dando en vivo y las cadenas de televisión y de noticias iban transmitiendo los acontecimientos ahí mismo, ¿no? Bien en caliente. El otro día, el 11 de septiembre, leí la historia de una de las fotos famosas donde hay una persona que fue tomada entre varias, ¿no? Sí. Pero particularmente una que se largó. Que se largó, sí, muy y, famosa foto. Y leí la historia, era, bueno, trabajaba en el bar este hombre. En uno de los bares de la Torre 2, no sé, o la B, no sé cómo... Que estaría en el piso 30 el bar porque viste lo exacto. que era. Y bueno, la familia lo buscaba, qué sé yo, bueno, encontraron el cuerpo, leí la historia, estaba bastante intacto, digamos, en el piso, ¿no? Murió, por supuesto, pero las historias que quedaron de las torres. Prácticamente un milagro encontrar un cuerpo intacto porque... fue una implosión, ¿no? Prácticamente. Todo eso obviamente tiene un porqué, ¿no? Y está en cómo se fue manejando Estados Unidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y su intromisión en el mundo árabe para garantizarse de un abastecimiento barato de petróleo, ¿no? Lo cual lo llevó a intervenir militarmente en diversos países de la región, en tumbar gobiernos. Muchas de las cosas que ha hecho Estados Unidos acá en América Latina y que tiene también su punto de contacto con la efeméride del golpe a Chile, lo hizo en el mundo árabe y de alguna manera se lo terminaron cobrando, ¿no? Que es muy extraño, Manu, por ejemplo, el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, estudió en Estados Unidos, fue formado intelectualmente ahí, tenía sus inversiones en bolsa en Estados Unidos y en determinado momento terminó siendo el líder de la organización terrorista que mantuvo en jaque a todo un país, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver el cine para analizar distintos momentos de la historia, ¿no? No sé si recordarás, Manu, a mediados de la década del 80 salió la película Rambo 3 con Sylvester Stallone. Que Stallone era muy de ese cine de propaganda norteamericana, ¿no? Con Rocky peleando contra Iván Drago, que era el gigante ruso. Y la bandera, ¿no? estadounidense siempre ahí. Siempre ahí, Rambo que iba a pelear a esos países del tercer mundo a defender no se sabe muy bien qué, porque no involucraban directamente a Estados Unidos, pero ellos estaban siempre ahí. Bueno, y esa película termina diciendo dedicada al valiente pueblo talibán que resiste la ofensiva de los rusos, ¿no? Pues en ese momento Rusia estaba invadiendo Afganistán a mediados de la década del 80. Así que los talibanes eran vistos como una especie de héroes románticos que defendían su tierra andando a caballo o a camello contra los tanques rusos, ¿no? Y como
unos cuantos años más tarde terminan siendo los malos de la película, por así decirlo, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que tuvo toda una logística, habían entrenado a un grupo de fundamentalistas para que logren pilotear aviones, secuestraron 5 vuelos de United Airlines, que la mayoría salían de Boston hacia Los Ángeles. Una vez en el aire redujeron, digamos, al personal de a bordo. O sea, ahí se hablaba hasta que fue con unos cuchillos de plástico, ¿no? ¿Tenés Sí, de plástico, porque ahora? no pasaron por los detectores de metales. Se hablaba de material de plástico. Se hablaba también de que amenazaban con activar una bomba que tenían y con esa idea lograron engañar a los pasajeros y entonces los lograron atemorizar y que nadie reaccionara. La cuestión es que el primer avión es el que impacta contra la torre sur del World Trade Center. En ese momento no estaba bien claro si había sido un accidente. Fue sumamente choqueante, ¿no? Pero la confirmación vino 20 minutos más tarde, cuando el segundo vuelo impacta en lo que sería la Torre Norte, ¿no? Que ese es el que ha quedado en nuestras retinas porque fue el que fue tomado por todas las cadenas de televisión en vivo y en directo. Habían ido a cubrir el primer impacto del avión y terminaron cubriendo el segundo en un hecho choqueante, ¿no? Ni la película de más ciencia ficción de Estados Unidos se hubiese imaginado. Es que era todo el tiempo era estar viendo una película de cine catástrofe hecha realidad, ¿no? Al mejor estilo estadounidense. Totalmente. Unos minutos más tarde vino el impacto de un tercer avión contra el Pentágono, que hoy en día hay muchas discrepancias acerca de qué fue lo que pasó, porque resulta que las fotos que quedaron de después del impacto no se condicen tanto y no fueron encontrados muchos rastros de material compatible a un avión, a un Boeing, ¿no? Entonces muchos empezaron a sospechar de que parecía más el impacto de un misil que otra cosa, ¿no? Otro vuelo también fue el famoso que está en la película, vuelo 93, por el nombre del vuelo de United Airlines, que ese terminó precipitándose a tierra. Aparentemente fue el único caso en el cual los pasajeros reaccionaron. Aparentemente el vuelo tenía como destino el Capitolio de Washington y forcejearon aparentemente con los fundamentalistas que terminaron precipitando el avión a tierra, ¿no? Así que eso en resumen fueron todos los atentados que se sucedieron ese día, mientras también debes haber visto, Manu, la filmación de el momento en el cual le comunican a George Bush, que era el presidente, que en ese momento estaba en un jardín de infantes leyendo libros de cuento con unos niños y entran esos muchachotes de seguridad, ¿no? De los que tienen la cucaracha, los anteojos negros, y le dice algo al oído y enseguida la cara de Bush se transforma automáticamente y mira para los costados. Fueron unos minutos de zozobra donde el mismo Bush no sabía qué hacer. La cuestión es que lo evacuaron y lo pusieron en el Air Force One, que es el avión de bandera del presidente norteamericano, que inclusive supuestamente tiene todas las defensas antimisiles posibles, y lo tuvieron no sé la cantidad de tiempo volando, porque el lugar que pisara el presidente era un lugar inseguro, porque no se sabía si habían terminado ese día los atentados, porque se iban sucediendo uno tras otro, ¿no? La cuestión es que eso modificó el mundo para siempre. De hecho, muchos suponen que el día de mañana, cuando se haga un análisis de nuestros tiempos históricos, así como la Revolución Francesa fue utilizada como límite para la edad moderna y la edad contemporánea, o en su momento también la caída de Constantinopla o la caída de Roma, o sea, hechos que marcaron una época. Muchos suponen que el 2001 va a ser evidentemente otro de los que va a quedar en esa línea, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, y después finalmente atraparon a ¿quién era? ¿Saddam Hussein o es que Osama? Justamente ahí están porque se me mezcla un poco la historia esa, ¿no? Y eso se prestó muchísimo a confusión y justamente empezaron a llover las teorías conspiracionistas, porque luego del atentado del 11 de septiembre los Estados Unidos iniciaron una serie de ataques a países del Medio Oriente y muchos sospecharon
de la cuestión de que funcionó como si fuese una excusa, claro, ¿no? Como si hubiese sido... Vi varias películas, dejados... vi la de las Torres, esa con Nicolas Cage. Exacto. Que esa retracta, bueno, un poco la tragedia en sí, pero sí, después vi otra que atrapa. Hay muchos documentales, ¿no?, sobre teorías conspiracionistas. Las teorías sí, conspiracionistas son las que creen que detrás de los hechos verdaderos en realidad se esconden otras cuestiones. Por ejemplo, muchos señalan que fue muy extraño el modo en el cual cayeron las torres, ¿no? Muchos suponen que de haber impactado contra un avión, se hubiesen quebrado al medio y hubiese caído una parte, mientras que la parte de abajo hubiesen podido resistir por la estructura de hormigón subterránea enorme que tienen las torres, ¿no? O que tenían. Por eso muchos creen que se trató de una implosión y que hubo una explosión interna desde el subsuelo que hizo que las torres se terminaran desgranándose prácticamente, como se ve en los videos. El dato preciso nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber. Otras que supuestamente tenían la información de que iban a haber atentados ese día y no hicieron nada por impedirlo. Bueno, hay muchas cuestiones que, como usted dice, nunca las vamos a terminar de saber bien. La cuestión es que sí sabemos lo que pasó después, que fueron los ataques de Estados Unidos a Afganistán. Afganistán, uno de los países con mayores reservas de gas y petróleo en el mundo, dato no casual, ¿no? Donde estaba controlado por un régimen talibán al cual se acusaba de haber formado a los terroristas que integraban el grupo de Al-Qaeda, ¿no? Y más tarde también estuvo el ataque a Irak a partir del año 2003, con una cuestión vinculada indirectamente, porque básicamente a lo que se acusó fue al régimen de Saddam Hussein, el presidente iraquí, de tener armas de destrucción masiva que finalmente nunca luego se controlaron, nunca fueron encontradas. O sea que las cientos de miles de muertes, todos los horrores de la guerra fueron en vano, o mejor dicho, en vano desde un punto de vista, porque ni bien desembarcaron los marines norteamericanos en Irak, atrás fueron la Standard Oil, la Chevron, Exxon, es decir, las principales petroleras norteamericanas. Viste que Irak desapareció del mapa de las noticias internacionales, y bueno, ¿por qué es que desapareció del mapa de las noticias? Estuvo durante algún tiempo que se sucedían atentados en contra de la ocupación norteamericana, etcétera. Hoy en día, ¿por qué no se sabe nada? Porque se están llevando todo lo que fueron a buscar, ¿no? Que eran sus recursos petroleros, ¿no? Bueno, y dejó también al descubierto, digamos, que por más seguridad que tengas con lo que era Estados Unidos, se te puede filtrar y, bueno, producirlo. Si hasta el país más seguro de la Tierra. Bueno, después también estuvo, Manu, la operación en la cual supuestamente la CIA dio de baja a Osama Bin Laden, ¿no? Que eso fue hace un par de años. Yo no me acuerdo si fue en Siria o en alguno de los otros países árabes. La cuestión es que ya estaba Obama de presidente. La cuestión es que nunca hubo ni fotos del cuerpo ni ningún testimonio. Los norteamericanos dijeron que arrojaron el cuerpo al mar y no se supo más nada de Osama Bin Laden, ¿no? Otro manto de sospechas más a una enorme cadena, ¿no?, de cosas que quedaron en la nebulosa. Y así está el mundo, ¿no? Una especie de tej que, digamos, todas las fichitas están ahí en Estados Unidos. Totalmente, ellos son los guardianes o gendarmes del mundo, como se quieren autodenominar, ¿no? Bueno, esperemos que nunca se enojen los del otro lado. Hablando de ser los guardianes, ser los gendarmes, también tiene que ver con la otra efeméride del 11 de septiembre de 1973, que fue el golpe de Estado en Chile, del cual fue víctima directa el presidente de aquel entonces, que se llamaba Salvador Allende, que terminó muriendo durante este golpe de Estado, ¿no? La cuestión es que tiene que ver con los antecedentes cercanos de lo que era la política chilena. Resulta que en el año 1970 Allende se impuso en las elecciones con un partido conocido como Unidad Popular, que tenía ideología comunista. Sí, era la primera vez en la historia en la cual un gobierno socialista llegaba al poder, no por revolución, sino, o sea, no por la vía armada, sino por la vía democrática, lo cual ponía totalmente en jaque
a Estados Unidos, que todo el tiempo estaba defendiendo la teoría de que los sistemas socialistas venían a representar lo impuesto por la violencia, mientras que las elecciones democráticas eran lo realmente fiable, ¿no? Bueno, la cuestión es que esto termina quemando los papeles de alguna manera, porque era un gobierno comunista que se había impuesto no por la fuerza, sino por los votos, ¿no? Ya de entrada, los Estados Unidos empezaron a hacer lo posible para boicotear tanto interna como externamente al gobierno de Allende, ¿no? Por ejemplo, internamente solventando ciertos medios de comunicación, ciertos grupos empresariales para que a ciertos sindicatos también que empezaron a hacer prácticamente imposibles todas las reformas que tenía pensada Allende, y en el exterior los norteamericanos congelaron absolutamente todas las cuentas que tenía el gobierno de Chile y también le hicieron una especie de bloqueo económico similar al cual le habían practicado a Cuba en su momento, ¿no? Por lo cual el gobierno de Allende empezó con una rápida crisis económica, ni bien asumió, plantearon la reforma agraria y la nacionalización del cobre, que era el principal producto de exportación chileno, que en ese momento estaba en manos de compañías extranjeras. Allende lo nacionalizó al cobre, lo hizo estatal, y obviamente esas cosas no hicieron más que empeorar las relaciones con los muchachos del norte, ¿no? Entonces, ahí ya el gobierno de Estados Unidos directamente pasa a los hechos, se pone en contacto con las Fuerzas Armadas chilenas y de alguna manera gestan un golpe interno dentro de las Fuerzas Armadas. El general Prats, que era el general leal a Allende, es desplazado del cargo, se tiene que exiliar en la Argentina, donde es asesinado, y queda como líder de las Fuerzas Armadas Augusto Pinochet Ugarte, ¿sí? Un célebre dictador latinoamericano, ¿no? La cuestión es que ya con Pinochet instalado en las Fuerzas Armadas no había mucho más que decir, y el golpe estaba a punto de consumarse. Finalmente, entonces, el 11 de septiembre de 1973 se bombardeó la Casa de la Moneda, que vendría a ser el equivalente a bombardear la Casa Rosada acá en la Argentina. Todo el tiempo Allende se lo trató de evacuar, pero él dijo que iba a cumplir fiel a su palabra. Él antes, cuando se veía venir el golpe, había dicho que solamente lo sacaban muerto de la Casa de la Moneda, y bueno, debe ser el único caso en la historia en el cual alguien que dice esa frase de acá me sacan con los pies para adelante, como por ejemplo dijo Menéndez, el gobernador argentino de las Malvinas, que finalmente no cumplió. Bueno, Allende terminó cumpliendo con su promesa, y bueno, se terminó suicidando para que no lo tomen con vida. Mucho tiempo más tarde salió un audio en el cual hay una especie de negociador entre Pinochet y Allende. Pinochet, es un extracto de la conversación que Pinochet tiene con el negociador, y le dice que le ofrezca a Allende que se lo iba a sacar de la Casa de la Moneda, se lo iba a poner en un avión, y que ese avión iba a aterrizar en el país que Allende quisiera, junto con toda su familia. O sea, le daban garantías de vida. Y la comunicación termina con Allende diciendo, eso sí, el avión se cae. Como queriendo decir que ya le tenían preparado un atentado para matarlo. Bueno, la cuestión es que ni bien se produce la toma del poder por parte de el ejército chileno, empiezan todas las medidas represivas, arreos, por así decirlo, masivos de militantes de la Unión Popular, es decir, quienes todavía querían seguir defendiendo al gobierno de Allende, fueron llevados al tristemente célebre Estado Nacional de Chile, el Estadio Nacional de Chile, donde hoy en día, por ejemplo, la selección de Chile juega sus partidos internacionales. Fue un gran campo de concentración en los días posteriores al golpe. Ahí se hizo célebre la figura de Víctor Jara, un cantautor folclórico
chileno, un cantante popular, vendría a ser una especie de equivalente a lo que es León Gieco en la Argentina, muy comprometido políticamente, donde directamente le cortaron las manos para que no siga tocando la guitarra que tenía para darle ánimo a los detenidos. Se produjeron fusilamientos masivos. Ante la prensa internacional eso fue imposible de esconder, por lo tanto Pinochet quedó como una especie de ogro para la opinión pública internacional. Videla, por ejemplo, tomó nota de eso y ahí fue donde las Fuerzas Armadas Argentinas decidieron que de hacer un golpe de Estado y, entre comillas, depurar la subversión, como terminaron haciendo, eso no se podía hacer a la manera chilena como lo había hecho Pinochet, es decir, prácticamente a la luz del día y ante todo, sino que había que hacerlo, digamos, de una forma mucho más clandestina. Por eso los militares argentinos decidieron secuestrar y hacer desaparecer a sus víctimas, ¿no? Bueno, increíble todos los países que han sufrido este tipo de dictaduras. En todos está la relación con Estados Unidos, ¿no? Metido en ese caso es una relación totalmente directa porque quien coordinó todo el golpe de Estado fue Henry Kissinger, que era la mano derecha, por así decirlo, del presidente Nixon, ¿no? Que era el del Watergate, que en ese momento estaba gobernando Estados Unidos. Pinochet en cierto momento también estuvo a punto de irse a la guerra contra la Argentina. En el año 78 estuvimos pero al borde de un conflicto con Chile que lo terminó mediando el cardenal Zamoré. Por eso el paso entre Argentina y Chile lleva el nombre de este enviado papal que logró que ni Videla ni Pinochet decidieran seguir adelante con el conflicto. Pinochet estuvo gobernando hasta el año 1990, o sea que fue una de las dictaduras más largas de América Latina de ese periodo, fueron 17 años. Margaret Thatcher le reconoció públicamente su ayuda en el conflicto de Malvinas. Contó con protección y fueros parlamentarios hasta su último día de vida, por lo tanto nunca fue enjuiciado y murió en libertad. Bueno, y el otro tema de los tres salpicaditos de hoy, La Noche de los Lápices, año 1976. Exactamente, 16 de septiembre. En nuestro calendario escolar figura como el día de la reafirmación de los derechos del estudiante secundario, ¿sí? O sea, en conmemoración a todos estos chicos que terminaron siendo mártires de alguna manera, ¿no? Realmente una de las historias más tristes que hay que contar, de las muchas historias tristes que tiene la dictadura militar argentina, ¿no? Todo empieza un año y pico antes del golpe, durante el transcurso de 1975, en los distintos centros estudiantiles de los colegios secundarios de La Plata, surgió una iniciativa de hacer un reclamo para establecer el boleto escolar. ¿Qué significaba el boleto escolar? Era como una especie de pase gratuito en colectivo, ya que había muchos estudiantes que vivían en las periferias de La Plata y que tenían que tomarse hasta 2 colectivos para concurrir a los secundarios del centro, y con el costo que existía en ese momento del material didáctico, no podían afrontarlo muchas familias humildes. Entonces la idea era hacer una movilización. En ese momento, en 1975, todavía estaba en el poder Isabel Perón. Se hizo una marcha en coordinación con la UES. UES significa Unión de Estudiantes Secundarios, que era el que nucleaba a todos los centros de estudiantes de La Plata, y se movilizaron al Ministerio de Obras Públicas de La Plata. Ahí fueron recibidos por la policía con gases lacrimógenos, represión. Hubo chicos que fueron llevados detenidos en ese momento, pero el gobierno de La Plata decidió darle luz verde a este reclamo de los estudiantes, y esa lucha tuvo su recompensa porque el boleto fue implantado. O sea que fue un triunfo para los estudiantes. Cuando fue el golpe de Estado del 24 de marzo, más o menos un mes más tarde, el boleto quedó cancelado, ¿sí? Lo cual generó una nueva protesta por parte de los estudiantes. Y se dice que fue hecho de alguna manera a propósito, a sabiendas de que quienes se iban a manifestar eran evidentemente quienes estaban de alguna manera realizando un movimiento subversivo en contra del régimen militar, ¿no? Entonces eso les sirvió de alguna manera para marcar a los cabecillas. Se les empezó a hacer un seguimiento a partir del aparato de inteligencia del Batallón de Inteligencia 601,
y entonces se armó una lista con los chicos que iban a ser secuestrados por justamente el tema del boleto estudiantil, ¿no? Los nombres de algunos de ellos son Claudio de Hacha, Gustavo Calotti, María Clara Ciocchini, Pablo Díaz, de quien vamos a hablar porque quizá fue el personaje más importante de esta historia, porque fue el que le contó posteriormente qué fue todo lo que había ocurrido, María Claudia Falcone, Pancho López Muntaner, Patricia Miranda, Emilce Moller, Daniel Racero y Horacio Húngaro. Esta es la lista completa de los chicos que fueron víctimas de la noche de los lápices. O sea que después de terminado el golpe, ¿no? Sí. En el 85, ahí tomó notoriedad, digamos, por Pablo Díaz, que empieza a contar. Exactamente, que fue quien logró ser liberado. Él contó la historia y en base a su relato, el relato que hizo en el juicio a las juntas, se terminó popularizando en esa película, en esa gran película de la década de los 80 que es conocida como La Noche de los Lápices también, ¿no? Bueno, se dio en llamar así porque los mismos militares le pusieron ese nombre al operativo que hicieron en simultáneo en la casa de todos estos chicos que fuimos detallando, ¿no? Fue el 16 de septiembre de 1976 cuando varios Falcon Verde se apersonaron en los distintos domicilios de los chicos y se los fueron llevando uno por uno. En el caso de Pablo Díaz, en realidad no se secuestró ese mismo día, sino que él logró ser alertado, estuvo más o menos unos 5 días deambulando, ¿no? Girando para tratando de evitar lugares donde pudiese ser capturado, hasta que su padre lo convenció de que volviera a su casa, ¿no? Esa misma noche del 21 de septiembre fue raptado de su casa, o sea que ahí a Pablo se lo llevó con el resto de sus compañeros. En principio estuvieron en un lugar conocido como Campo de Arana, donde Campo de Arana era un primer centro clandestino donde se hacían derivaciones hacia centros clandestinos más grandes, o sea que era como una especie de lugar de distribución. Más tarde fueron llevados a su lugar definitivo, que fue el Pozo de Banfield, ¿no? Uno de los centros clandestinos de la periferia, digamos, del conurbano bonaerense, donde circularon más cantidad de detenidos desaparecidos. Ahí fueron sometidos a las peores torturas y humillaciones que uno se pueda imaginar. En vísperas de Navidad, Pablo Díaz, hasta el día de hoy no está muy claro por qué los militares lo eligieron precisamente a él. Fue liberado, fue blanqueado, es decir, pasó a una cárcel común, al penal de Devoto, bajo el cargo de que ese mismo día, el 26 de diciembre, el día posterior a la Navidad, había sido encontrado en la calle distribuyendo panfletos subversivos, ¿sí? O sea que ahí él en su vida tiene como un agujero negro de 3 meses, que son los que pasó en el centro clandestino de detención, ¿no? Sí. O sea, él desapareció el 16 de septiembre y el 26 de diciembre lo soltaron, mejor dicho, lo sacaron del centro clandestino y lo enviaron al penal de Devoto. Entonces él va a ser el que más tarde cuente la historia. Va a haber otra sobreviviente, que es Emilce Moller, ¿sí? Que han tenido por ahí una especie de contrapunto Emilce Moller y Pablo Díaz respecto a que Emilce Moller por ahí no da una versión tan edulcorada o tan naif de las actividades que realizaban ellos, ¿no? Siempre ha quedado la idea de que a ellos se lo llevaron entre comillas por perejiles, ¿no? O por simplemente militar en un centro de estudiantes. Bueno, Emilce Moller dice que en realidad no era tan así, que muchos de estos chicos tenían una militancia, inclusive señala el caso de Claudia Falcone, que ya había empezado a militar en la organización guerrillera Montoneros, ¿no? O sea que ya estaba en camino de convertirse en guerrillera. Por ejemplo, María Clara Ciocchini, que era una chica de Bahía Blanca, que estudiaba en el Colegio Nacional, que había comenzado a ser marcada y por lo tanto huyó a La Plata, empezó a estudiar en el Colegio de Bellas Artes, ahí coincidió con Claudia Falcone, ambas se hicieron íntimas amigas
y se dice que María Clara Ciocchini fue la que convenció a Claudia Falcone de formar parte de la organización Montoneros. Ellas dos fueron buscadas en un departamento que estaban compartiendo en La Plata, fueron raptadas y bueno, no se las volvió a ver nunca más. Bueno, estamos hablando de la mayoría, muchos eran menores, ¿no? Tenían 16, 17, 18 años. La gran mayoría con 17, 18 años estaban cursando el cuarto y quinto año de la escuela secundaria de ese entonces. Ya, Falcone tenía 16 años, me parece. Falcone, ¿no? Era más chica, Falcone tenía 16 años, era por ahí la más ideologizada o intelectualizada. Digamos, si lo tenemos que comparar hoy con algo parecido, digamos, un grupo de chicos cuando toma una escuela para protestar por algo, ¿la situación era más o menos la misma o era más adentro, más profunda todavía, comparándola con ese año, digo, con lo que sucede hoy, ponerle con la toma de un colegio? Suponete, una toma de un colegio en aquella época directamente hubiese sido impensada, ¿no? Vos fijate que por muchísimo menos, como es... No, sí, estamos hablando del boleto, pero era algo por un derecho. Lo que pasa es que los militares lo visualizaban como todo reclamo social o todo... Lo consideraban con una sociedad indisciplinada que tenía que volver a su cauce. Veían ellos como lo manifestaban vulgarmente, ¿no? Pichones de subversivos. Entonces había que cortar el árbol de raíz. No tuvieron absolutamente ningún tipo de contemplación por más que eran chicos, ¿no? Sí, sí. Hay relatos, ¿no? de las madres de los chicos de la noche de los lápices que cuentan cómo era su vida cotidiana, ¿no? Y muchos de ahí a mí me llama la atención entre ellos. Me llama la atención que hay gente que hoy sigue diciendo todavía que tendrían justificando esto. Sí, que tendrían que volver tal vez para acomodar las cosas, no sé, terror da. Bueno, eso da escalofríos. Realmente también muchos de ellos tenían militancia social en las villas, iban a enseñar a leer y a escribir a chicos, tenían una conciencia social importante. Sí, en algunos casos relacionado un poco a la política, como sucede hoy en muchas áreas, ¿no? Y bueno, me imagino lo que sucedería. Si... En ningún caso justifica haber muerto en el peor de los espantos, porque vos también tenés en cuenta, Manu, eso, ¿no? Que por lo que tuvieron que pasar, la última noticia que se tiene es el rumor que escuchó un detenido que luego sobrevivió, de que los chicos fueron sacados del pozo de Banfield y fueron fusilados y enterrados en una fosa común que hoy en día los militares nunca dijeron, nunca dieron pistas de dónde están los cuerpos, por eso continúan desaparecidos, ¿no? Bueno, muy bien, gracias por esta visión y ojalá que nunca más suceda esto en ningún lado, ¿no? En ningún país. Por favor, hemos hablado de 3 hechos pesados que dejó el mes de septiembre, ¿no? Exacto. Bueno, gracias, como todos los martes, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Manu, será hasta la próxima.